Aún resuenan las polémicas declaraciones de Jorge Novetele, el dirigente que se autodenomina político. En una clara desvalorización del sistema farandulítico, afirmó enigmáticamente que toda nación soberana debe basarse en un debate democrático y libre entre los ciudadanos en torno a cuestiones centrales como educación, salud, ciencia, trabajo y desarrollo. ¿Por qué se autodefine como político? ¿A qué refiere con debate democrático entre ciudadanos? ¿Atentan estas declaraciones contra el sistema farandulítico que tanto le ha costado construir a nuestra sociedad? Todas estas preguntas se irán respondiendo en Breve Historia de la Farandulítica Argentina. Hace más de un siglo existía la política, y las personas, para llegar al gobierno, realizaban las llamadas campañas políticas en espacios públicos. Las cámaras de televisión podían estar allí o no, era indiferente. Sin embargo, hubo un gobernante que cambió esto por completo. Su nombre fue Carlos Saúl Menem. La farandulítica no nació de un repollo. Es hija natural del ambiente del espectáculo y el territorio de una actividad conocida entonces como política. Los orígenes de la política se remontan a la antigua Grecia, donde la organización de las ciudades o polis requería de una actividad ordenada, tendiente al bien común de los ciudadanos. Y a los hombres que regían los asuntos públicos se los llamó políticos, tanto en la Grecia antigua como en todos los estados nacionales posteriores, incluyendo a la Argentina. Fue en 1989 cuando asumió el presidente Carlos Saúl Menem, durante cuyos mandatos la relación entre los medios, la farándula y los políticos se fortalecería al punto de desdibujar los límites entre ellos y dar origen a lo que hoy conocemos como farandulítica. ¿Quién fue el primer farandulítico? Es difícil decirlo. Es como querer determinar quién fue el primer compositor en el periodo barroco. Fue un proceso de construcción de una nueva figura dentro de lo que era la política. Ahora, si rastreamos los orígenes de la farandulítica, indudablemente vamos a dar con un nombre, el presidente Carlos Menem. Podría decirse que él fue el primer farandulítico aun cuando el término no existía. Menem asumió anticipadamente en julio de 1989, durante una de las peores crisis gubernamentales y económicas del país, para relevar del mando a Raúl Ricardo Alfonsín. Frenó la hiperinflación equiparando virtualmente el valor del peso argentino con el del dólar norteamericano. Impulsó fuertemente las privatizaciones de empresas, servicios e industrias estatales bajo la premisa de que el Estado se achicaba para agrandar la nación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Su gestión gubernamental estuvo signada por escándalos de corrupción, incremento de la pobreza y venta del patrimonio estatal. Sin embargo, haciendo gala de su carisma, convenció a gran parte de los votantes de que su modelo neoliberal era el correcto, y así asumió un nuevo mandato consecutivo. ¿Cómo pudo ser posible? Quizás la respuesta la encontremos en la pantalla chica. Durante el gobierno de Menem, que se caracterizó por medidas privatizadoras y el cierre de fábricas, la única industria que creció y se modernizó fue la televisión. Al mismo tiempo, la televisión tuvo que cambiar la manera de relacionarse con la por entonces llamada política. Hasta diría que eran relaciones carnales. Como investigador, es mi tarea preguntarme por las condiciones de posibilidad de surgimiento de la farandulítica. Esto es, ¿qué herramientas tuvo Menem a diferencia de otros presidentes? ¿Qué acciones ejecutó para que surgiera la farandulítica? En el siglo XX, en la década del 90, el clima propiciaba el protagonismo de la televisión en la vida en sociedad. Y la por entonces llamada clase política vio una beta muy positiva en la exposición mediática. No olvidemos que la televisión es el escenario del espectáculo permanente. El presidente Carlos Menem impulsó la entrada de la televisión argentina a la era moderna, y esa fue una importante herramienta de gobierno. Tanto fue así que una de sus primeras medidas al asumir en 1989 fue privatizar los canales 9, 11 y 13. Tenemos una gran preocupación. Que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Sin lugar a dudas,
La televisión tuvo mucho que ver con la transición de la política a la farandulítica. Fue un proceso que se dio en forma mancomunada, por así decirlo, con Menem. De hecho, él fue el primer presidente argentino en pasar casi tanto tiempo en los estudios de televisión como en su despacho de la Casa Rosada. También fue el primero en entender las reglas de la televisión. Estamos en el aire, está muy bien. Absolutamente. No sabía que estábamos en el aire. Esto es de verdad. Así como 8 millones de argentinos le dijeron sí a Menem, sí. Esto es de verdad también. Bueno. Nosotros, en nombre mío y yo diría de Grondona y de la sociedad que nos escucha, queremos agradecerle a Carlos Saúl Menem que es el primer presidente electo que yo conozco que va a un canal de televisión. Bueno, en la vida. Además yo les había prometido esta visita, ¿no? Y me gusta cumplir. Aquí estoy, muy feliz, muy contento, porque no tan solo triunfó Menem o el Frejupo, sino la democracia. Esto lo dije en 1983 y gracias a Dios lo puedo repetir ahora también. A diferencia de sus predecesores, Menem se destacó por alejarse de los próceres de bronce y mármol y de la caduca figura del político con el ceño fruncido. El presidente riojano se transformó en una figura más cercana a la televisión que a la Casa Rosada. Ya sea por su propia voluntad o por las condiciones del contexto político-mediático, Menem se convirtió en un político celebrity. A la vez, su carisma atrajo y sedujo a miles de televidentes, como así también a las principales celebridades del medio que lo trataban como a uno más del ambiente. Almuerza hoy con la señora Mirta Legrand, el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Claro. Usted es un presidente atípico. Totalmente atípico. Totalmente atípico, no se parece a ninguno. ¿Quiere que le diga? Nos encanta a los argentinos. A mí personalmente me encanta. Pilotea autos, pilotea aviones también, bueno, lancha en un momento con Scioli, baila. El otro día estuvimos en un casamiento, helicóptero, bueno, tenis, todo, fútbol, todo. Vóley, tenis, fútbol, básquet. Eso que un día digo, con esta altura no sé cómo hago con el básquet, ¿no? Y el otro día estuve en un casamiento y las mujeres se volvían locas. Y qué bien baila usted, ¿eh? Creo que bailo bien, aunque uno por ahí también se vuelve loco por las mujeres, ¿no? La farandulítica es la instancia superadora de la política. La política siempre se caracterizó por la crispación, la corrupción, las ideologías, que fue generando como un fuerte aburrimiento en la sociedad. Menem fue el primero en entender que había que darle un aire, un oxígeno a la política, y qué mejor que convocar gente ligada al ámbito del espectáculo, de estrellas del deporte, gente con una fuerte exposición mediática que pueda captar votos. El cantante y actor tucumano Ramón Palito Ortega, el corredor de Fórmula 1 santafesino Carlos Reutemann y el corredor náutico bonaerense Daniel Scioli son solo algunas de las celebridades que se incorporaron a la entonces llamada clase política, iniciando una tendencia que se incrementaría hasta instalarse en diferentes partidos políticos y contribuir a transformar a la política en lo que hoy conocemos como farandulítica. Los candidatos son famosos jugadores, corredores, cantautores, la farándula toda al poder. Estos muchachos muy mimados y aplaudidos juntan votos que andan votos, nadie sabe muy bien cómo es. Esto se explica en parte por la crisis de representación política que atravesó la sociedad argentina en esa época. Incluso se notaba en el rating, la gente, los espectadores ya no miraban programas de debate. Esto generó la necesidad en los políticos de aceptar los códigos del espectáculo. Y a esto no hay que pasarlo por alto, porque permitió que se utilizara la televisión para tapar medidas realmente nefastas para el país. Los políticos se convirtieron en celebrities, en entretenedores, y la televisión lo avaló. ¿Riojano? Claro. Empieza para... Con Picúa. Hasta hay un vino, la gran flauta.
Menem, señor. Es bueno, ¿eh? Eduardo. No, ¿cómo le va? ¿Hasta cuándo está su hermano? No, La verdad. Es el hermano, justamente. No es Eduardo, es Carlos Saúl Menem, el presidente de la nación. Qué papelón. O de la República. Qué papelón. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No tenía esas anchoas que tenía? Las pastillas que tenía. Las pastillas. Eso que usaba, compadre, como Facundo Quiroga. Gobernador, la época del gobernador. No, eso ya pasó, ya fue. ¿Cómo que te mata la política? No, vamos a decir la verdad. Bueno, cuénteme cómo se dedicó a la política. ¿Por qué? Bueno, porque es una actitud de servicio. La política tiene ¿Cómo que es un ser... IPF entonces? Vamos a hacer algo de servicio. ¿De qué ocultamiento me hablas? La televisión no ocultaba nada, reflejaba la realidad. ¿Qué podía ocultar la televisión si a Menem se lo seguía a sol y a sombra? Las cámaras muestran las cosas como son. En nuestra sociedad siempre prevaleció el sentido de la vista. Somos una sociedad que mira. Y una imagen siempre vale más que 1000 palabras. Los políticos perdieron legitimidad y eso hizo que la televisión ocupara el espacio vacío del político. La gente empezó a hacer sus reclamos en la televisión porque era más creíble, tenían más confianza. Como se puede ver sobre el final del mandato de Menem, la confianza en los medios prevalecía sobre las demás instituciones. Pero la televisión de los 90 tenía grandes contradicciones. Por un lado era la que ocupaba el rol de denuncia, de transparencia, pero por otro daba espacio protagónico a Menem y a su entorno. Sí, la televisión tendrá sus contradicciones, como todos las tenemos, pero también está ahí siempre para entretener y al mismo tiempo para dar voz y voto, para pensar por la gente, digo, para reflejar lo que piensa la gente. Pero hay que reconocer que los medios tuvieron mucho que ver en el proceso de frivolización de la política. Los medios brindaron las condiciones de posibilidad para que Menem y su entorno se convirtieran en políticos celebrities. Mira, la televisión está ahí para entretener. Lo que hayan hecho esos tales políticos con su imagen es cosa de ellos. Menem fue más que un presidente. Fue deportista, bailarín, actor, conductor, humorista, toda una celebridad. Podríamos decir que Menem instaló un modo de hacer política y una nueva figura, la del farandulítico. Los políticos se fusionaron con la farándula. El ciudadano dejó de ser pueblo y pasó a ser público espectador, ciudadano del pueblo de la televisión. En ese sentido, el farandulítico o político celebrity ya no busca ampliar el debate político, busca entretener. Menem convirtió algo abstracto como era la política en algo concreto, tangible, la imagen. Si la televisión es el escenario del espectáculo permanente que refleja la vida cotidiana, me pregunto, ¿por qué la política no puede ser espectáculo? En ese sentido, Menem fue el presidente más espectacular. Eso nadie puede negarlo. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negarlo. ¡Un peso fuerte! En el próximo capítulo seguiremos indagando sobre los continuadores de la farandulítica después de Carlos Menem. No te lo pierdas. Él puede